Sara Sotero, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Mariana, quinto semestre. En el día de hoy nos vamos a encontrar con la trabajadora social Daniela Costa. Y ella nos va a responder algunos interrogantes que tenemos acerca de la dinámica familiar. Antes de realizar la entrevista con Daniela Díaz Acosta, trabajadora social, voy a hablar un poco acerca de lo que es dinámica familiar, en donde Bedoya expresa que la dinámica familiar engloba varias condiciones de la naturaleza social, biológica y psicológica, que se dan día a día en las relaciones entre los integrantes de la familia. Los miembros de la familia en sus actividades cotidianas se comunican y expresan sentimientos para crianza de los integrantes de la familia, siempre con autoridad y respeto para conseguir el objetivo fundamental para convivir en la sociedad. Buen día. En estos momentos voy a realizar las siguientes preguntas, por lo cual me encuentro con... Buen día, mi nombre es Daniela Díaz, soy trabajadora social, especialista en educación en derechos humanos, magíster en recursos humanos y egresada de la Universidad Mariana. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de un ecomapa? La importancia del ecomapa. El ecomapa, digámoslo así, que es un instrumento que se usa dentro de los instrumentos para hacer el diagnóstico de la dinámica familiar y adicional de las redes de apoyos con las que cuenta ese grupo familiar que estamos identificando o valorando. ¿Qué es el ecomapa? Es un instrumento que nos permite identificar las redes de apoyo como son la parte de la iglesia, la parte de educación, la parte laboral, la parte de salud, la parte de recreación y cómo estos individuos mediante las convenciones están relacionados, ¿no? Qué cercanía tienen, qué factores sí le favorecen a nuestro grupo familiar. Entonces también nos aporta dentro de lo que son los diagnósticos que se realizan en la parte familiar, digamos que un poco más completo, ¿no? Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de un genograma? El genograma es de vital importancia, sobre todo cuando vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente con el ecomapa, digamos que la primera parte que se realiza es un genograma. Entonces lo primero que hacemos es el genograma donde están identificados todas las personas que integran un grupo familiar. En este ecomapa, el genograma se identifica, por ejemplo, el sexo, la edad, los datos generales, la ocupación, la profesión, y adicional las convenciones en cuanto a las relaciones de cada uno de los individuos con todos los demás individuos, y también se identifica la persona por la cual se llegó a ese genograma, que puede ser que por alguna persona que esté atravesando de pronto una dificultad, pues se llega a hacer todo ese diagnóstico. Entonces, digámoslo así, que el genograma es importante para eso, ¿no? Y además nos facilita mucho hacer un diagnóstico también de cómo está esa familia compuesta. Para eso, pues es muy importante hacer una valoración sobre familiar previa. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿qué estrategias utiliza a la hora de intervenir a las familias? Las estrategias, más que todo, se delimitan, para mi parecer, dependiendo del contexto de lo que se quiera lograr, ¿listo? Dependiendo del campo, ¿no? Del campo en el que uno va a intervenir. Por ejemplo, actualmente yo me encuentro en el campo de salud, en la sanidad de la policía. Entonces siempre, pues digamos así, que la estrategia siempre va a estar frente a promover la salud. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener muy claro en el campo que va a estar, si es en el campo educativo, si es en el campo solamente netamente familiar, o situaciones de vulnerabilidad, no sé, de comunidad. Entonces las estrategias están digamos, determinadas por la época. Sin embargo, pues hay unas que son como muy generales, que son la valoración que se hace en entrevistas en la actividad abierta, donde se puede tomar toda la información de lo que es los antecedentes y la historia familiar para poder conocer realmente el campo que vamos a encontrar. Y la estrategia pues ya está como determinada por el área. Entonces, por ejemplo, para mi experiencia, siempre hay una valoración, pero para identificar los factores de riesgo en cuanto a salud del paciente o del usuario que vamos a intervenir.
Entonces, ¿y qué es lo que se quiere buscar? Por ejemplo, ver si el grupo familiar está o no apoyando en la patología de salud y demás. Entonces, uno siempre lo que tiende a hacer en esta área es la parte de educación y promoción de la salud. Caso diferente, pues en la parte educativa, donde podríamos encontrar un estudiante donde su grupo familiar en cuanto al apoyo de la parte de los hábitos de estudio. Entonces, como les había mencionado, las estrategias siempre hay que tenerlas muy en cuenta por el campo en el que se está interviniendo. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué recomendaciones da a los practicantes para intervenir una familia? Pues la recomendación es identificar que la familia es el núcleo principal de todo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que la familia es lo que nos va a determinar muchas de las situaciones en las que nos estamos enfrentando. Entonces tenemos que tener una mente muy abierta a conocer esas familias, ¿listo? No irnos por supuestos, no irnos por encimitas, sino que realmente profundizar en esa historia de la dinámica sociofamiliar, ¿no? Porque los antecedentes es lo que a nosotros nos va a determinar el porqué de las situaciones que están actualmente, el porqué de los comportamientos en los que nos encontramos con los individuos que estamos interviniendo. Entonces la recomendación es esa, ¿no? Tener una mirada muy abierta a lo que vamos a intervenir, a tener la capacidad de darle el tiempo, la escucha a las familias, ¿listo? Porque muchas veces siempre tendemos a hacer entrevistas como muy cortas, como datos generales, nombres, ocupaciones, estado civil, actividades ocupacionales, escolaridad, bueno, en fin, pero no profundizamos realmente desde cómo esa pareja se conoció, dónde se conoció, por qué se conocieron, cómo ha sido esa relación desde el noviazgo, por un matrimonio, cómo ha sido la parte de los embarazos, si ha sido deseado, no deseado, si era planificado, bueno, todo ese tipo de situaciones. Entonces mi recomendación es ser muy minucioso. A veces esas valoraciones iniciales tienen que ser un poquito extensas, pero es que eso nos va a dar digamos, como todo el plus para que se haga un plan de intervención, un plan de trabajo con las familias. Entonces tenemos que tener esa capacidad de hacerlo como muy a conciencia, ¿no? Con mucha responsabilidad, ¿no? Y también de ser muy prudentes cuando hagamos las preguntas a las familias, sin llegar digamos, a interrumpir en su actividad, siempre pidiéndoles la autorización de que la información que se va a brindar, pues que se advierte, que tiene que ser de manera sincera y que siempre va a tener uso o fines, digamos, no para divulgar o promulgar su familia, su dinámica, sus situaciones, sino que solamente son para el apoyo de la intervención. Entonces, esas serían las recomendaciones que yo tendría y tomarse muy en cuenta, ¿no? Que el rol del trabajador social es eso, ¿no? Ser un mediador, ser una persona que siempre esté con una escucha activa, con esa capacidad de no generar juicios, sino siempre estar con la capacidad de escuchar y de promover el bienestar. Bueno, muchas gracias por aplicar sus conocimientos, por darnos sus opiniones y nada, muchísimas gracias. Igualmente, espero que les haya servido. Muchas gracias. Para finalizar, se puede decir que dentro de la familia existen varias condiciones de naturaleza social, biológica y psicológica que se dan día a día en las relaciones entre los integrantes de la familia. En ellas se encuentran distintas creencias, valores y actitudes que rigen la socialización, así como la manera de incluir normas y desarrollar el comportamiento deseable en niños y en las niñas. Por otra parte, es importante resaltar la importancia que tiene un genograma, pues este nos permite hacer un diagnóstico familiar, permitiendo así identificar el sexo, la edad, la ocupación y las convenciones que tiene cada individuo. Por otro lado, el ecomapa nos permite conocer las redes de apoyo que tiene la familia, como lo son la religión, la economía, la salud, el trabajo y la educación y la recreación. Cabe resaltar el rol que tiene el trabajador social, pues este es un mediador. Además, es una persona que tiene que tener una escucha activa frente a los individuos con los que se está trabajando. No se puede generar juicios, sino tener la capacidad de escuchar para así promover un bienestar.